Pero No te vas a que poner eso. Adiós. Listo. ¿Estás seguro? Para, mira primero la... Si está bien. mierda, voy a salir yo en primer plano. Lo perdimos. ¿Una vez lo necesito para el modo incógnito? Qué temazo, por favor. Muy buenas noches, damas y caballeros. Se fue tras las bienvenidos manos, al- la puta madre. Pero la puta madre, todavía no empezó la columna y ya están cubriendo todo. ¿Cómo les va? pasamos Espero hentai. que bien. Ya está. No, hoy no les traje hentai, señoras y señores, sino que va a ir Bueno, por me el voy. lado gaming. En nuestra sección de videojuegos, en su momento llamada Soplame el Cartucho. Sí. ¿Qué tiempos? En este caso, lo que quería tratar o traer digamos, al programa es un poco medio un debate, un poco de historia y cosas por el estilo. Vieron que de vez en cuando como que agarro temáticas determinadas de videojuegos y las explico un poco. En este caso, como Mati me dejó una pista la semana Todo pasada, culpa de Mati. ¿Por qué me estás tirando el fardo, hijo lo de medio puta? como le dijiste como el chiste y lo terminé tomando en serio y dije, ¿sabes qué? Algo bueno puede salir de todo esto. El problema es que le crea un juez, Mati. La cuestión es que esta semana lo que quería traer, para que habláramos un poco, es el hecho de la utilización del erotismo o el sexo en los videojuegos, ¿no? La principal idea era traer un poco Dale. de historia, ¿no? De ver cómo arranca esto, de mostrar, digamos, un poco de, no te diría de porno, pero digamos, tener estas cosas medio eróticas dentro del mundo de los videojuegos, de un mundo donde, digamos, el entretenimiento va mucho por otro lado más que por Te hago el- una pregunta. ¿Vas por a el hablar sexo. de juegos puramente eróticos o que sexualizaron a algún personaje? Porque te realidad- podría decir Lara Croft. No, a ver, de sexualización podemos hablar de miles de cosas. Nada escapa al internet de la Bayonetta. de la sexualización. Pero lo que quiero hablar específicamente es cómo es que nace un poco el hecho de utilizar el erotismo o, digamos, el porno dentro del mundo de los videojuegos y ver cómo llegamos a hoy al hecho de pensar que por el simple hecho de ¿Qué tener página un- te metiste, Robert? No, por el simple hecho de tener, digamos, una escena de sexo en un videojuego se considera maduro y muchas veces no cambia nada, es simplemente mostrar una teta por mostrar una teta, por así decirlo. Te podría Nunca decir- se muestra por mostrar. Ojo, te podría decir The Witcher 3. Por en algunas eso, cositas, por eso ¿eh? te mencioné en la primera tanda. Ah, Witcher sí, Witcher le gusta. Witcher ¿no? tiene, digamos. Al menos en el 3, no sé los dos anteriores, la verdad. God of- Pero en el God of War, God of War también. Pero bueno, Lulu. vamos En el Age también. Perdón. de alguna Muy manera. pixelada, tenés que hacer como. ¡Ay, qué hay! ¿Se acuerdan del primer Sims? Que tipo en la ducha como que se Sí. cambiaba la cámara y no sabía nunca nada, está todo pixelado. Sí, maldita después, sea. bueno, metieron un montón de parches, podías hacerlo tranquilamente. ¿Qué? ¿Qué? Ok. Sí, sí. Vamos a la historia. Un poco, ¿no? Increíblemente, los primeros juegos porno salieron, o por lo menos con erotismo, Ah, salieron vamos con porno. para el Atari. Para el Atari 2600, con una temática, digamos, al punto de ser en algunos casos como demasiado vergonzante, como para decir, mira, la verdad que quiero comprarme un videojuego de esto. Ah, No tengo de un demasiada- vaquero puede ser. El Caster's Ese- Revenge. El Caster Revenge, que por ejemplo, uno de los más conocidos que hay, que es directamente un videojuego en el cual controlamos a un vaquero que en realidad fue un soldado del ejército estadounidense, que no tuvieron mejor manera de homenajearlo que meterlo en un juego porno donde lo que hace es simplemente acercarse esquivando flechas, que son píxeles amarillos, directamente para poder Pene. tener sexo con una india. Nada más, o sea, qué manera hermosa ¿Voluntario? de homenajear. No Obviamente que creo, no. a ver, es india, boludo. ¿Qué esperabas que le vayan No a es preguntar? Pocahontas. Una indígena, no una india. Podía ser voluntario también. Sí, los diálogos también están súper expresados y tienen ¿tiene voces. diálogos? Es la Atari, boludo. No tiene A nada. juzgar Igual- igual por la historia de los Estados Unidos, yo diría que no. Por eso. Sí. Igual es bastante explícito. Sí, a ver, directamente Con sus pixeles. es simplemente esquivar flechas para ir a tener Grandes sexo pixeles. con una india y no pasaba más de eso el juego. La verdad que es increíble que haya tenido tanto éxito, por lo menos se lo tomaba mucho más en joda que otra cosa. La verdad que es como... Y es que sí, porque no te puede provocar mucho eso, digamos. te sorprendería lo que provoca algunas cosas a la gente. Después había otros juegos. ¿Hay algo que nos quieras contar? No, para nada. De mi parte, no.
¿Se puede traer a Godzilla esta noche, Diego? ¿No? Yo Godzilla- todavía, a ver, Godzilla yo está escuchando la cosa, me parece, está más enganchado que nosotros. Otro juego de, digamos, de la misma consola, pero tal vez con menos mecánica, digamos, era uno llamado Bachelor Party, que directamente solteros. Claro, un bachelor es Sí. un soltero. sería mira. una despedida, una fiesta de solteros. Sí. La Oh, vas a que, hacer los nueve. digamos, no tenía demasiada idea como para decir que, bueno, esto podría ser sexual, sino que había alrededor de 5 mujeres hechas con 10 píxeles y después había una especie de hombre con 11 píxeles, nada más uno más para disimular el pene, por así decirlo. Y directamente era una especie de copia del Pong, pero digamos las mujeres estaban como paradas delante y vos simplemente las chocabas con, digamos, ¿Con te qué? dirigías Bueno, tenías que hacer rebotando Pong. al hombre para que se las choque directamente. No había una escena sexual ni nada Un por el coito, estilo. usted diría. Directamente era como una rimada, porque tipo chocabas, la mujer desaparecía, el hombre volvía, chocaba contra tu base. Joder, el acoso sexual Animada. es un rebote. Sí, sí, Animada, exacto. sonó returbio, boludo. Sí, tal vez al momento de vendértelo te lo presentaban de esa manera y bueno, decía, bueno, un juego. Un digamos, título con- alternativo era Harvey Weinstein, The Game. Después había cosas mucho peores. O sea, hay uno que literalmente era, digamos, lo presentaban como un juego donde un tipo se masturbaba arriba de un edificio y, digamos, liberaba... Arriba. La Beat nieve. 'em and eat 'em. Sí, exacto, gracias, Alan. De nada. Sí, beaten and eaten. Beat viene de... claro, Castigarlo. exactamente, como del uso coloquial de ese verbo en inglés, y item quiere decir comerla. Comer. Sí. Así que La el foto resto del sale por videojuego lógica. estaba una imagen, digamos, un poco explícita de una mujer lamiendo un helado que se estaba derritiendo. Y la temática del juego simplemente controlar a dos mujeres que están debajo de ese edificio para invocar, digamos, las secreciones de este hombre en la ¡Qué boca. horror! Sí, Es una de una las cosa peores cosas que horrible. escuché en mucho tiempo. Y esto Sí. estaba vendido oficialmente para lo que es la Atari 2600. La verdad que Después se quejan o me discriminan por el hecho de que banco Ozymandias. no, No bueno, veo está bien, cómo tiene que ver con esto. En los 80 tal vez te hubiera bancado un Vos poco seguime. más, pero la verdad que me sorprende que hayan, digamos, ideado cosas como para vender en Ah, estas uy, lo consolas acabo de de ver. este estilo. La verdad que es turbio, Es más peor, no poder. peor de lo que pensaba. Pero también, digamos, te da una pequeña idea de cómo es que, si digamos, se tomaba Eso es un el tema del sexo, por así decirlo, dentro de lo que es este mundo de los videojuegos. Era algo más como un chiste verde, digamos, una situación, digamos, con más de comedia un poco fuerte, más que, digamos, tomárselo como algo realmente importante o que algo que diera, digamos, una trama seria, o, digamos, un entretenimiento. El humor picaresco. Claro, o digamos. sea, podría ser un chiste tranquilamente salido de, no sé, de alguna saga de Olmedo, o, digamos, Una de alguna saga. cosa medio picante de Tinelli cuando hacía humor. La saga de Olmedo, ¿te acordás cuando junta las gemas del infinito? Sí, claro. ¿Qué momento ese emocionante? Cuando llega a Mar del Plata. Claro. No, Mati. El beat'em and item lo que tiene es que, por lo menos a mí, lo primero que pensé cuando lo vi es que las mujeres que están al nivel del piso me hicieron acordar a... ¿Se acuerdan del personaje de Billy Zane en La Momia cuando abre la buchaca? Porque Sí. esas quijadas no pueden estar sanas. No, y una Nada pequeña... está sano en Sí. ese juego. ¿eh? No hay nada bien en este juego. Y No hay lo- un píxel sano. Pequeña cosa, digamos, aparte del juego, cuando, digamos, llegabas, creo que a los 69 puntos conseguías una vida extra. Una Y- vida extra, ¿cómo la podés sí. perder? Y cuando... No, porque se supone que, digamos, la posibilidad de que... ¿Te cansás? ¿Qué? No, errás lo suficiente como para que se cancele el juego. Y cuando terminaba, digamos, las mujeres empezaban a sonreír y por alguna razón te salía bigote. Cosa de que podía Es llegar a nefasto cuestionar... este, boludo. Pero, Horroroso. vos manejabas a las mujeres. Sí, vos manejabas a las Es uno de mujeres. los primeros juegos donde manejabas a una mujer encima. Por Dios, eso es tan triste. La verdad que sí, es tétrico pensar que, digamos, el sexo estaba representado en los videojuegos de esta manera en un principio. También había otro que era un poco más gracioso, si quieres así Igual- decirlo, donde tú, digamos, la idea era que vos rescates como a tu pareja o alguna princesa, digamos, digamos, de una hoguera, con tu miembro mientras estás colgando de un helicóptero. O sea, sí, lo cual, digamos, podría ser tranquilamente un chiste bastante gracioso donde te la arrancan con la boca y cosas por el estilo. ¿Qué? Pero bueno, nada, era como un videojuego un poco más desarrollado. ¿Esto está con un- saliendo al aire? ¿Tenés el dato de cómo se llamaba ese? Sí, ya te lo digo. dame un Llamaba, segundo. Robert llamó a tu abogado. Yo cada tanto voy viendo porque me sorprende que... Además no me imagino... No, otra vez no. ¿Cómo diseñaban eso? ¿Cuánto podés jugar a esto?
Y los juegos de Atari eran repetitivos y fáciles de Cambiaban el programar. fondo. No, sí, eran muy rudimentarios y eran fáciles de programar. Muchos de los juegos más Burning vendidos, Design se llama. Design. como diseño ardiente. Sí, algo así. Ok. Muchos de los juegos de Atari estaban hechos a veces por uno o dos programadores, no eran complejos. Muchos de los juegos que más vendieron a veces estaban así. Es increíble que, bueno, nada, la temática sexual estaba representada por este tipo de videojuegos en aquella época. Y pasando los años, la verdad que la cosa no cambió demasiado. Bueno, en realidad no es que se empeoró, simplemente que tal vez, digamos, pasando los años llegamos a, por ejemplo, la NES de Nintendo y, digamos, esta idea de sacar videojuegos con temática erótica o sexual, simplemente se, digamos, terminaban cayendo Son los en... hijos de puta. Sebas, le estás pasando bien en el programa paralelo buscando cosas con tu Sí, sí, teléfono. claro. Esperá, son unos hijos de puta, realmente. Encima, te das cuenta que espero que sean de los mismos chabones porque se robaron el diseño de la minita con la quejada para arriba, mirá. Sí, Momento radial. Lo estoy viendo. El Pero problema es busca- que la gente lo busca mientras que lo hacemos. Yo no, dame. Mostrar el Espero, Twitch. espero realmente que no lo estén buscando. A todo esto hay una página donde podés emular directamente a través de la Qué página bueno. de internet los ¿Cómo juegos de sabe Atari y están también ahí para jugarlos. Increíblemente los probé, no podía creer lo que estaba increíblemente, no sé si es la palabra que usaría error. Los di vuelta. haciendo. La cuestión, Desbloqueé todo, saqué todos los logros. la cuestión es que, bueno, no pasaba mucho más de eso. Además, la tecnología estaba como un poco, digamos, te tenía atado a ciertas restricciones como para poder desarrollar algo interesante. Después, pasando los años, lo que tenemos en la NES, por ejemplo, son un montón, no te diría de parodias, sino simplemente que para meterle una temática sexual a algún juego lo que hacían era tomar algo que ya fuera, digamos, reconocido, famoso, y meterle, digamos, como premio, no sé, una imagen de alguna chica que por lo general estaba atado, dado que venían casi todos de Japón, con algún personaje de anime en una posición un poco, digamos, comprometida. Chabacán. Exacto, digámoslo de esa manera. Entonces lo que había pasado con, digamos, el tema del sexo en las consolas de NES es que había un montón de copias tanto del Tetris como de los juegos estos, digamos, donde apilás tipo 3 bolitas de un mismo color para hacer que se reviente, juntar una cantidad determinada de puntos, un juego de póker, uno de pool, donde, digamos, la recompensa siempre era algo, digamos, relativamente erótico. Que eran simplemente algunos píxeles medio formados, así con un poco más de calidad de lo que se podía esperar de tal vez un Atari. Me encanta la noción de relatividad en el erotismo, como algo relativamente erótico. como No, pone- a ver, es que, bueno, hay que también, digamos, caer un poco en la época. El ver este tipo de cosas con una calidad inferior ahora es como... Eso es un decís, píxel, un pezón. eso realmente te calentaba y bueno, tal vez en la época venía más por otro lado. Igual la NES por lo menos te podía mostrar una imagen nítida y formada de algo. Atari debería tener una resolución de 10 por 5 píxeles más o menos. Sí, sí, sí. Es gracioso igual el hecho de que... Hasta tipo, Pac-Man tenía Ah, una me asusté. parodia. No, Ahí el nombre. hasta no, es otra cosa. Pero es muy gracioso. ¿Qué iba comiendo Pac-Man? Tengo miedo. No, a ver, la idea era tipo meterse, digamos, escapar, digamos, como de la policía mientras tenía sexo con algunas mujeres que estaban dando vuelta. El Pac-Man Pero tenía cómo sexo. estaba diseñado el tipo que, digamos, tenía sexo con las mujeres, la forma de correr, te juro que da más gracia Este lo que tengo que erotismo. Robert, perdón, pero sea a qué juego te estás refiriendo, eso no era Pac-Man. Era una parodia, por eso te ¿Te digo que acordás todos el los nombre? juegos... Porque tengo miedo de buscarlo. La verdad que no los busqué, pero porque nunca salían, digamos, de manera oficial. ¿Para qué voy a abrir una ventana incógnita? Nunca salían de manera oficial para las consolas, simplemente eran como anunciados como parte, digamos, de un rediseño de algún clásico. ¿Cómo tengo que poner? Y por Pac-Man eso es como que hay un XX. montón de... Yo cometí el error de escribir Erotic Pac-Man. No, Por Dios. muchachos, si quieren después lo buscamos tranquilo. Hay un par de videos en YouTube No voy donde a lo pueden buscar. conseguir. Robert, ¿estos juegos eran bootlegs o...? Sí, por lo general venían, viste, en esos packs también de 10 videojuegos en un solo cartucho. Sí. Como estaban alterados, digamos, y era tan fácil como, por así decirlo, piratearlos o diseñarlos, nunca se vendieron de manera oficial, simplemente eran como cosas perdidas. Hasta que en cierto Llegó el año, Robert. no, hasta que en cierto año Nació el Robert. una compañía decidió largar una parodia de un juego de Super Mario. Soy don- Superman. No, de Super Mario, en la cual lo habían anunciado en un diario y Nintendo diciendo, bueno, esta es como mi franquicia más poderosa, así que la pelota te No voy me a vas a dejar tocar largar al la cosa. nene. No voy a dejar que uses esto, Las digamos, pelotas. o nombre o algo cercano, una imagen, para manchar, digamos, algo que costó mucho como ponerlo en el lugar donde estaba. Entonces frenó la venta, pero no llegó a frenar la distribución que
hoy en día tal vez puedas encontrar alguna que otra copia de este cartucho llamado Super Maeru. Sí, es como Mario, pero mal pronunciado. Tipo Maeru, una cosa así es la pronunciación. El cual, digamos, era un cuadrado enorme, digamos, en la pantalla. Mario intentando violar a una especie de princesa, pero no la princesa Peach, sino... ¿Por qué? ¿En serio pregunta por qué? Porque, no sé, es Japón. Super Maeru. Maeru, ahora te lo digo. Es como cuando Marou, perdón, se escribe Marou, pero es Maeru. Es como cuando los japoneses hicieron una serie de Seba, Spider-Man. pará de buscar los juegos que hice, chavo. Se lo está descargando. La Y cosa le es que... decían Spider-Man. Sí, Lo bueno es que la Google- cuestión- Perdón, dale, sí. No. El juego constaba de esa idea. Por alguna razón había un perro en el medio que, digamos, ¿Qué? trataba de evitar que... Sí, el perro trataba de evitar que violes a Peach, o por lo menos no saben si es El Paulina. perro es el héroe de la Sí, historia. Sí, Claramente. Exacto, y vos sos Mario intentando abusar de la princesa. ¿Sos Mario? Deberíamos Mira, preguntarnos. el problema es que lo habían anunciado como si fuera una parodia porno de un juego de Mario. Y bueno, hoy en día en Japón, en una tienda llamada Super Potato, podés conseguir una copia. Sí, es una tienda, digamos, con una franquicia muy grande de videojuegos en Japón y venden un montón de cosas más. Podés encontrar una copia de este juego, de las escasas que hay, por $2.500. No, ni en pedo. Para conseguir una de las pocas copias oficiales de un juego, digamos, que supuestamente estaba Es una relacionado basura, con el eh. porno. Más allá de la cuestión anecdótica, eso, fuera de jodes, es interesante pensar cómo hace 30 años escenas de acoso sexual eran paródicas o graciosas o cosas por el estilo. Era parte de la norma, supongo. Sí, lo cual preocupa un poco. La cuestión es que con el avance un poco, digamos, de los años, bueno, también había juegos de pelea, digamos, parodiables, de todo un poco. La Super Nintendo, la verdad, no avanzó demasiado en esto, digamos, no es que le dio una importancia como para decir, bueno, vamos a sacar un juego relacionado con el sexo o algo por el estilo. Simplemente eran todos juegos de entretenimiento vario o copias de cosas que ya se habían hecho, digamos, famosas en su momento, con la posibilidad de tener una recompensa del estilo sexual para poder, digamos, como llamar o vender mucho más. Todos sabemos, el sexo vende, pero la verdad no entiendo por qué seguían haciendo estas cosas. Además, Robert, alrededor de 1990, con el cambio de consola de 8 a 16 bits, las consolas hogareñas no se fueron volviendo como mucho más mainstream y como de mucha más llegada a los hogares, principalmente para los chicos. Claro, esa es otra. O sea, el público, digamos, al que estaba hecho directamente esto eran niños. Entonces, el consumo de este tipo de cosas terminó yéndose un poco más, digamos, para, por ejemplo, las consolas, no las consolas, sino tipo los fichines medio, digamos, relegados. O sea, fichines donde por lo general un adulto, digamos, con... Una arcade medio antro. Claro, un arcade medio antro o digamos un adulto con mucha técnica, digamos, tal vez podía gastar menos fichas en tal vez pasar un juego mucho más complicado. Digamos, la dificultad que te presentaban todos los juegos tipo arcade, digamos, a los pibes medio como los tiró un poco más afuera. Y esto dejó como a los más experimentados de ese lado. Entonces, muchos de estos juegos donde la idea es tipo revelar una imagen de alguna mujer sexy o algo por el estilo, siempre estaban como del lado de los arcades o, digamos, de la parte del fondo, donde los niños no pudieran verlo. Como en los videoclubs. Exacto. No cambió mucho esto hasta, bueno, la llegada de la Sega Saturn. Igual, espera, voy a anteponerme porque me acordé de algo, Sí. de la sexualidad. ¿Alguien se acuerda? ¿Vieron las publicidades de Sega en los 90? Yo antes quiero decir que la música que puso Diego es maravillosa. Continúa. Sí. Igual, perdón, ¿por qué pusiste trap, Diego, antes? No, es un tema de Candy, no sé qué, de Pornstar se llama. Capaz que Robert lo conoce, de Pornhub lo puedes sacar. Pornhub. No sé qué es esa página. No. No conozco esa banda. Me acordé Es para ver de anime. la publicidad de Sega en los 90 como que quería tipo ser canchero. Tenía publicidades de un chabón manejando un joystick como si estuviera agarrando su miembro que dice, cuanto más jugás con él, más duro se pone. Sí, y es una especie de joystick de Sega, pero no Una palanca. no con pad direccional, sino con una palanca en el medio, y claramente está hecho para evocar la imagen de un caballero agarrando su propio órgano viril. Otro dice como de jugar hasta volverte ciego, una frase muy común. No, pero dice, algo que hacer con tus manos que no te va a hacer ciego. Sega. Y claramente hay un chabón masturbándose. Ni te van a crecer pelos. Dios mío. Las manos. No, bueno, no sé si acá sea también, pero los yankees tienen mucho este gag de que si te masturbas demasiado te quedas ciego. No sé si exactamente acá eso rige. Si No, es común no, en nuestra simplemente cultura. te deja... Lo que Todo probar, polo. Bruce, no sé. No, gracias. Matt Murdock, Hay uno que encontró Sebas que dice, ¿qué par va a ser el más grande en la playa este verano? Y hay una señorita del cuello para abajo con
un busto generoso y abajo Esto ya no tiene nada que ver con Sega. la zunga de un caballero. ¿Por qué no muestran en Twitch? Porque Que digamos Sí, que la verdad. por los márgenes del costado de la zunga se asoman sus testículos. Casi Peludos. como le pasó a Bernardo Neustadt en un momento en la playa. Y esa es la palabra clave del día. Dios bienvenidos a mío. Héroes. Sí. Bueno, Pero bueno, continuando un poco con esto de la historia, de qué es lo que ocurría con el sexo en los videojuegos, llegamos a la Sega Saturn, sí. donde empezamos, sí. Un segundito. Seba, ¿esas publicidades que encontraste son de Sega Genesis? De Sega en los 90. No, ¿Son oficiales? Porque hay que de ver- Game Gear, hay uno acá. Sí. Sí. Y la otra... Porque, digo, Sega en los 90 sacó varios sistemas y hay que ver hasta qué punto no les empezó a dar vergüenza hacer eso. Creo que es Game Gear, no sé. Comienzo a creer que es parte de la Tendría que ver. culpa de que nos consideren vírgenes a todos. A ver, eran los 90 un poco. Ujú. Pensemos que había películas tipo La venganza de los nerds, tipo esa cosa media chabacana y media turbia, era graciosa, digamos, en algún punto. Hoy medio que quedó un poco vieja, me parece. Y algo incómodo, o sea, uno Sí. puede notar que los códigos cambiaron y eso es inapropiado. al De día hecho, de yo hoy. no me acuerdo si no es en La venganza de los nerds o en una de esas que el chabón viola a una mina. Creo que, si recuerdo lo que habíamos comentado, creo que sí, que era... Que eran el esas. tipo se hace pasar por el Por el novio, novio de- se está con la mina y después la mina se horroriza obviamente y bueno, es gracioso. Pero en la realidad eso se llama violación, no está bueno, gente. Sí. Nada, pero en esa época era como canchero y hoy tipo ninguna película haría eso con su personaje principal, salvo que es una película turbia de por sí. Nada, cambios de cómo veíamos el Paradigmas. mundo y de paradigmas y toda la cosa loca. Paradigma, asertivo, son palabras que la gente tonta usa para parecer inteligente. Estoy despedido. Sí, sí lo está. En fin, llegando a la Deja los Sega juegos. Saturn, lo que pasó es que Japón tenía como la tecnología para reinventar un poco esto. Entonces comenzaron a aparecer las primeras... Porno. Comenzaron a aparecer lo que son las primeras... tranqui. Las primeras novelas visuales. Algo que tal vez hoy en día está un poco más como, digamos... es un poco más conocido. Es lo que juega son- King en la segunda temporada de One Punch Man. Exacto, que Sí. son estos videojuegos que te narran una historia, la cual, digamos, en la cual sos el protagonista y que muchas veces son como simuladores de citas o mismo juegos como de mucho rol en los que prima un poco más la decisión que te va marcando, no solamente contarte una historia como si fuera, no sé, jugar una especie de anime, digamos, con diálogos, sino que bueno, también lo que tiene la posibilidad es de darles voz a los personajes, digamos, esto del avance, digamos, de la tecnología le permitía como tener un poco más de color al asunto. Si yo te dijera, Robert, que son como un poco los herederos de las aventuras de texto de DOS de los 80, ¿estoy diciendo idioteces o podría ser un poco? No, Pues podría más que ser, nada pero de texto el juego. digamos son algo, sí, son algo mucho más de oriundo de Japón y además una de las características principales es que por lo general los personajes tienen voces menos los protagonistas que deberían estar representados por vos. Por eso te digo, muchas veces como podés rolear fuerte este tipo de cosas porque vos mismo podés ser como el protagonista con cierta... Una digamos, paloma. Exacto, puede ser hasta una paloma. Podés, digamos, como ponerte en plan, ¿sabes qué? Digamos, lo que quiero hacer es, no sé, conquistar el mundo y estás jugando una, digamos, una novela visual donde el protagonista tendría, digamos, tira más a ser un héroe, pero te da la posibilidad de, alrededor de tus decisiones o cómo quieras rolear el personaje, de llevar esto a un final, digamos, distinto. Entonces, ¿qué pasa? Como todo en la vida, todo puede volverse porno. Digamos, como todo en internet, todo cae en la regla 34. ¿Qué es la regla 34, Roberto San? Yo pensé que 69 era. No, la regla 34 es la que dice que todo lo que existe y probablemente lo que no va a existir en internet lo termina convirtiendo en algo, digamos, porno, o por lo menos a alguien lo va a calentar como para terminar haciendo una parodia porno de esto. Puedo citarla. La regla 34 dice, si existe, hay porno de él Sí. o alguien lo va a crear. Sí. Sí. Yo No, diría, y si no existe, alguien lo va a crear. yo lo cambiaría porque si existe, no existe y tal vez nunca existirá, porque la verdad que hoy en día hay tanta inventiva para estas cosas que hoy en día creo que se descubren cosas primero del nivel porno y después recién nacen. Lo cual es rarísimo en internet. Ya al nacen punto teniendo sí, porno. Sí, nacen teniendo porno. No existían antes. De hecho, a ver, con Robert nos reíamos, pero cuando hubo un tráiler del juego de Pokémon nuevo, estamos viendo,
y a los minutos ya había porno de La, los personajes que presentaban. la velocidad en la que habían profanado a las waifus nuevas que presentaba Pokémon era... Profanado las pero- waifus. sí. La verdad era asombroso. Me asustaba. O sea, parece como que tienen la mano puesta, digamos, directamente en la tableta gráfica. Dale, Pokémon, dame más. Y empezaban a dibujar al toque. Es increíble. Incluso, bueno, mucha gente como que, nada, vive de hacer este tipo de cosas porque se patrocinan a través de Patreon. O sea, hay gente que paga por este tipo de arte. Y bueno, no por algo, digamos, hay. Arte. Bueno, sí, Es arte, Mati. Ok. Tanto como Sandman. claro. Y las parodias porno, que probablemente tenga dando vueltas Sandman. Sandman también. Nada Sí, se no, salva en internet. No se salva No hay nada. nada sagrado. Nada. Me da curiosidad. Salman gay. Pero bueno, con la aparición de estas novelas, lo que pasa es que a la hora, digamos, de sacar novelas eróticas, tenías una posibilidad de darle un poco más de desarrollo a la historia. Entonces, ahora sí, digamos, como que el sexo o, digamos, el erotismo tenía un poco más, digamos, de peso sobre la peso. historia. Por una cuestión de que, digamos, la historia se podía, digamos, relacionar directamente con esto. Entonces tenemos como un montón de, digamos, tantas historias como categorías hay tal vez en el porno, ¿Ahí? en las cuales podés desarrollar una historia y donde tal vez el sexo o no, digamos, puede terminar, digamos, con llevarte a disfrutar, digamos, un poco más de la jugabilidad del mismo. Sí, Tengo Sebas. una cosa. Puede ser que Guarda. ahí arranca un poco más, como decís, una cuestión más erótica de por sí. Porque, a ver, para mí los primeros juegos, por lo que vi, eran más en joda. O sea, realmente si te calentás con eso, sos un hijo de... No sé. De tu Que mamá. nos diseñó internet. Con el caster No, Revenge. pero son 3 píxeles. Es tipo el capítulo de Friends cuando Chandler le dice a un chabón, vos te calentás con cualquier cosa, ¿no? Porque realmente... Free porn. Claro. No, pero nada. O sea, imagino que es un chiste, una cosa chabacana para reírse y bueno, y nada más. Ponele que en el de Pool, si más o menos el pixel, bueno, es como la joda de extrabar la teta ahí que está ahí atrás, pero en este, digamos, es donde arranca algo más de erotismo. Destrabar la ¿verdad? teta, Perdón, sí, el de sí, Pool, sí. ¿no? Era el de Pool. ¿Se acuerdan los juegos de Sí, Pool? sí, Es lo que tipo dijo. el Lunar Oval o cosas Que por había el que estilo sacar que eran para parodias. Sí, también tenés Ah, el veo que poker, lo conoce. No, los fichines. también tenés el Poker Lady, boludo. Tipo de arcade Clásico. fuiste. No, pues, No. uno en un sótano. Siempre había, los que estaban al fondo donde nadie iba, siempre estaba tipo el Poker Lady o alguno de estos Yo juegos tipo nunca lo vi en parodia. serio. ¿En serio, El no? piso está pegajoso. Había de Pool, había uno de Pool y de póker. Sí, yo aprendí a jugar al póker así. Y soy el maestro número 1. Estaba en competencia olímpica. No. Y hoy soy el dueño de PokerStars.net. ¿Te imaginas no te si la pagan. historia detrás del creador de eso era esta? Pero bueno, Sos vos, ¿cierto? no se preocupe, no soy yo, ojalá fuera. La guita que tendría. Estaríamos acá. Estaríamos ahí. En fin, continuando, digamos, por este lado, tenemos las historias que, digamos, donde tiene un peso realmente esto. Y después tenemos los juegos, digamos, más tradicionales, donde empezaron a implementarse de alguna manera esta cosa de meter un poco de sexo en el medio, como para decir, bueno, esto tal vez puede ser un poco más adulto. Y esto pasa mucho, tipo, en los AAA o los problemas que han tenido, no sé, ponele GTA. Que a pesar de que los sí. primeros GTA, al no tener demasiadas gráficas, el hecho de tener algún que otro contenido medio subido de tono generaba un poco de revuelo dentro del mundo de los padres, por así decirlo. Y bueno, nada, el hecho de poner, digamos, la posibilidad de que haya un poco de sexo dentro de un videojuego que la verdad está orientado en otra cosa, también ayuda a vender. Digamos, GTA, por tirar un ejemplo, que son de los primeros, tenés los Duke Nukem, que Había un bar No. stripper. claro, El Duke a pesar de que estaba todo pixelado también, no sé qué tanto podía llegar a calentarte con eso, pero Pero además le podías dabas, entrar- tenía una cuestión como que vos le dabas plata y las miras sacaba la ropa por la plata. sí, sí, una Yo cosa no lo así. jugué, pero... Te das pero- plata y se sacaban la plata. Te das plata y sacas la plata. Un momento. Y después le disparas. No. Yo me acuerdo Lo que peor de todo es que sí, podías dispararle. Qué hijo de puta. Yo jugaba uno que se llamaba Vinyl, que era tipo... Era un plataformero falopa que... ¿Vieron cuando te daban unos discos que tenían 3 juegos adentro que andás a ver de dónde salieron? Porque no había internet en ese momento. Los juegos los conseguías de que alguien te pasaba un disco con un juego. Ya, Y ya existía la madera, ¿no? En esa te- época. obvio. Desde siempre. Mucho más en esa época. Que andás a conseguir un juego Sí. original. ¿Y el juego este? El juego este tenía en la portada tipo una mina encuerada, literalmente en cuero como rojo,
y estaba medio en bolas ahí jugando. Después yo lo jugaba porque era divertido. Estaba medio en bola Sí, como jugando. yo con el Sarrancagura. Estaba medio No, en bola boludo, jugando te da vos 3 píxeles. o el personaje. No, el personaje. Los Ah. dos. Él ya estaba totalmente desnudo. Sí, yo ya... ¿Hablaste ya del Larry? Ese es otro juego, pero está totalmente aparte, digamos. No es como de los AAA, pero, digamos, era un juego donde la temática era, tipo, hacer debutar al protagonista. El protagonista era como un perdedor. Y estabas como jugando una película de American Pie. Era una aventura gráfica. Una aventura gráfica. aventura gráfica donde tampoco era como el hecho de un desarrollo de historia. Sí, era un juego donde te contaba un poco la situación en la que se encontraba el protagonista. Y vos, para poder yo- avanzar, Y hacías yo jugando. Claro, Nunca la hacías pongo. pequeños hacías como pequeños puzzles, por así decirlo, para poder avanzar en la historia. Y si alguno jugó, digamos, lo que es se me fue el nombre, este juego que jugaste hace poco, que tiene como gráficas muy viejas, el Undertale. No Ah, me el salía, Undertale, gracias. sí. Te tenía que mirar para recordarlo. ¿El día de Tentáculo hay versión porno? Debería con ese nombre. Probablemente, o sea, las historias Seguro. de ese estilo, con esa jugabilidad, son más abiertas a poder generar, digamos, más contenido de ese estilo. Por ejemplo, el Pobre la Undertale, verga. viste, con la temática que tiene a la hora de pelear, que, digamos, directamente es como un minijuego Tenés que esquivar dentro cosas, sí. donde tenés que salvar cosas, esquivar, avanzar de determinada manera. Bueno, el Larry tenía esa temática. En el medio, digamos, te contaba una historia, pero, digamos, la jugabilidad estaba en tipo de esquivar, no sé. Había un personaje como muy gracioso que era como tu esperma tratando de esquivar cosas hasta el punto de hacer, Dios. digamos, una conversación. Porque ¿qué pasa? Cuando chocabas algo que no debías, tu personaje eructado, se tiraba un pedo sin quererlo, entonces arruinaba como el ambiente para chamullarte a una mujer. Es simplemente ese estilo de juego. Y, Pregunta, ¿el nombre completo del juego es Leisure Suit Larry? sí. Ok. Hay como dos versiones, Lo una recuerdo. más antigua y una que salió incluso para Play 2, que se hizo muy famosa. Que Pero es más viejo. Tenía, sí, hay una versión mucho más vieja. Que la verdad tenía su toque de comedia, la verdad, digamos, era como gracioso el personaje en sí, porque sabías que era como un virgo irrecuperable, que, digamos, tenías que tratar de hacer que tenga como su golpe de suerte. Y adivinen que, spoiler, cuando lo consigue, la verdad la cosa le sale mal porque termina como Era metiéndose trapito. con la mujer equivocada y, digamos, está totalmente rayada. Entonces, ¿Trapiche? no terminás como de ganar del todo. Es como una parodia constante en sí este juego. ¿Estamos hablando bueno. de mi vida o de... Sí, estaba recordando un par de escenas de mi infancia que la verdad no me gustaron demasiado. Pero sí, en un videojuego es más divertido, muchachos. Era un juego biográfico. Basada en hechos reales. Entonces, ¿qué pasó? Comenzó como un poco el debate esto Larry de... Robert. Sí. Muchas veces empieza como este debate de si el sexo realmente es necesario en muchos de los juegos, digamos, más actuales. Por ejemplo, los que Vos más... jugás al Witcher, ladrón. Por ejemplo, Sí, me parece un tanto los al juegos pedo, AAA, está como la idea esta de que si solamente metemos la posibilidad de que tu personaje tenga sexo, para vender un poco más o para decirte, bueno, mira, tenés esta alternativa que la verdad te hace un juego un poco más maduro. El The Witcher, por ejemplo, está muy criticado esto porque no termina de saber si esto como que ayuda a humanizar un poco más los personajes, dándote la posibilidad de tener una relación un poco más, digamos, sincera, por así decirlo, con la protagonista o las protagonistas, o Sí. simplemente es tipo un agregado de simplemente para demostrar, mirá qué bueno que está Geralt, sí, Hay- se puede ganar a O todos. los personajes femeninos. Lo que me pareció en ese aspecto con el Witcher es, en algunos momentos queda bien. O sea, se entiende la situación, queda orgánico. Ahora, con Geralt, en algunas ciudades, podés ir a un bordel y pagar. Claro. Y te muestran la escena de sexo. Es como que, ¿y para qué? ¿Qué es lo que gano? Bueno, Ey, fuiste. Sí, el silencio se te incrimina más y más. pero en No te parte- vamos a culpar, No, no, está pará, puesto para eso. Pará, o sea. pará, no, en parte fue de curiosidad, o sea, ¿esto me lo van a mostrar? O sea, ¿qué gano? ¿Qué logro? Es, Y pajerismo nomás, yo qué sé. Hay gente que además que se identifica con el personaje. Pero, sí, no sé. Igual ahí hay algo interesante que pensé, un cambio que había. Los videojuegos originalmente no estaban, tenían otro mercado. Eran al principio casi una novelty, una novedad, me parece. Y después era muy para el hombre y para cierto tipo de hombre medio nerdo, digamos, me parece. Claro. Que digo que hoy se apunta Sí, sí, para hoy- el público general. Claro, o sea, si comparamos, digamos, lo que era el público antes con lo que es el público de ahora, hoy en día, digamos, es como está mucho más repartido
digamos, la cantidad de hombres y mujeres que juegan videojuegos. Entonces, medio como que esto de apuntar directamente a que solamente como que el hombre tenga su parte, digamos, de diversión o activa dentro de la relación sexual en el videojuego, está un poco de lado. Pero sigue habiendo, digamos, estas cosas de videojuegos de primera de primera gama, por así decirlo, de alta gama. O Pero los Lo AAA. que tiene, por ejemplo, la mencionaste, God of El War. God of War, por ejemplo, Eso cuando es salió violación. para Play 2. No, en el God of War no, te dan recontra cabida. En el 1 En el son 1 tipo sirenas sí. que te están seduciendo. Si Ah, mal no. no, si me estoy acordando bien, no Técnicamente estoy... no son humanas. Me cago en todo. Kratos, un Scali. Oh, tenés razón. ¿Eh? ¿Qué es un Scali, Robert? No, ¿querés mencionarlo vos? No sé, son cosas que leo en No internet. sé, fijémonos en Che, tu yo, celular. yo no Oh, sé, por Dios, posta. no, Hay... La ¿Trapito? sexualidad humana es muy diversa. demasiado. A ver, Cierto. Sí. Al Furry, punto que debería frenarlo. A la gente, por ejemplo, que le gustan las representaciones antropomórficas de animales cubiertos de vello, se llaman furries, por el fur, el pelo El de pelo, los sí. animales. Scully, Tenemos la teoría de que Lola Bunny fue la culpable de todo esto. Scaly viene de scale, que es escama, Escama. entonces a los que le yo gustan... pensé que era Scar de cicatrices. No, No, no. es sabe, scaly es con un L. chiste, obvio, pero bueno. Sí, también, pero digo, si te gusta la idea de una mina medio serpiente, una especie medio de reptil o algo por el estilo, sos un scaly. Si te gusta algo que parece una especie de mujer lobo, sos un furry. Qué Y si difícil, no, ¿no? sos el rover. Y tratando de salir de Turbiolandia, Yo vi uno que le faltaba una pierna. Amputee sería eso. es un increíblemente fetiche. que lo sepa. Todo es un fetiche. Yo soy Batman y sé cosas. Pero cualquier cosa que se les ocurra, Yo soy actividad... Batman, ¿es un fetiche, vas a decir? Sí, obvio. Actividad, Me objeto, gusta lo que fuera. Es, Estamos todos... Ojo, nadie pise de más la baldosa. es un campo minado. Tenga cuidado, esto pasa se en la mis juega, columnas, ¿no? por favor. Cuando yo mordiendo estaba la buscando lengua. imágenes de... Bueno, no, cualquier cosa que se te ocurra, situación, objeto o lo que fuera, es Alguien el se fetiche de calienta alguien. con eso. Sí, tal cual. Y en internet vas a encontrar algo acorde a eso y personajes sexualizados en situaciones increíblemente específicas. Y voy a ver si vas para ese lado, Robert, o no, porque me parece que arrancando de Caster Revenge hasta lo que sería la actualidad, no solamente donde nos cuestionamos cuán necesario es una escena erótica o de sexo en un juego AAA, que me parece que está muy bueno pensar eso, sino que todo lo que permite la internet y los juegos indie. Es verdad, En ese y otra cosa que la verdad siempre me llamó la atención y la verdad nunca terminé de como investigar por qué era que pasaba, es por ejemplo, en las películas de terror, ¿era necesaria la escena con la mina, digamos, corriendo en pelotas por la playa o algo Sí. por el estilo? Oh, justo Entiendo, están en de- esa época tranquilamente yo también te podría decir que sí, pero ¿hacía la historia o era un simple hecho de que, digamos, el tema principal está, podemos mostrar desmembramientos, pero nos termina como llamando mucho más la atención el hecho de ver una teta en televisión que, digamos, ver como alguien que está decapitado? Es como nos termina diciendo, es más adulto ver sexo en la tele que ver, digamos, tal vez Es raro que defienda esto. una muerte. Pasa que después se volvió como un gag de las Sí, películas de terror. No, es que iba a No decir había eso. tanto Yo no sé porno si es antes. un gag también en broma, pero en un principio era parte del género. Porque, a ver, en el caso de los zombies, te está mostrando el cuerpo como parte de la mutilación de lo frágil que es. Está bien, ¿no? La teta no es lo mismo, pero digo. Sí, sí, pero pero es Estás parte. defendiendo algo, me parece. No, Estás no, dando pero de mucho bueno. vuelo. Las tetas son frágiles Bueno, también. me voy a hacer las patitas. No, pero a Yo ver, creo que tiene que ver con lo prohibido. O sea, son películas muy para adolescentes, justamente. Uno tiene 13 años y ¿qué quiere ver? Quiere ver lo que no podía ver antes, que era violencia y sexualidad. Y siempre lo prohibido es lo que engancha al coso. A ver, pasa hoy mismo, los pibes riéndose de cosas que no hay que reírse. Entonces tenés, no sé, boludos riendo. Pelotudo el youtuber que fue al bosque de los suicidios en Japón, por Sí. ejemplo. ¿Posta? Sí, a ver, se sacó una foto, creo que con una persona se había suicidado. Hay un youtuber bastante conocido, bastante odiado en Estados Unidos, que Ahora creo es que era más un odiado. famosito que había salido, digamos, de las series de Disney. Ya se olvidó. El tipo era Mirá. pero no dista muy lejos de eso. Viste, tipos que, digamos, se llenan de guita a muy temprana edad, empiezan a hacer pelotudeces, se vuelven famosos en YouTube. Tienen seguidores y no se les Sigan a ocurre más Roberto que el ir a Topo. pelotudear. Todo muy distinto a lo que yo intento generar en las redes. Es verdad, vos no hablás de porno, no. No, todo con respeto. Pero bueno, nada, el tipo se metió en el lugar equivocado a hacer una cagada y después casi le cae una bomba y Godzilla al mismo tiempo. Pero es cierto igual lo que decía Sebas, lo prohibido, capaz que en el cine de terror se entrecruzaba de esa manera. Y ojo, hoy en día en los Porque videojuegos también genera ese pasa. O sea, atractivo. digamos, por ejemplo, los videojuegos más violentos suelen tener como una cuota de sexo. Tal cual. Ahí, por ejemplo, bueno, digamos lo que es. Además de ser un videojuego de rol, el Witcher 3
es un videojuego violento donde matás cosas con espadas, Sí. los rebanás. Mati. Sí, sí, más en ese sentido es mucho machaque. Tiene, igual Entiendo, no es lo central. No es lo central, pero bueno, viste como que siempre está atado. Hay un capítulo de South Park que siempre me encantó, que es uno en el que compran armas para divertirse, compran armas ninja, y en el medio tienen un pequeño accidente donde le clavan a uno de sus amigos una estrella ninja en el ojo, y todo cuando se intentan, digamos, de escapar de la cagada pedo se van a comer a causa de esto. El capítulo cierra con todo un grupo de familias discutiendo de que todos vieron a Cartman en bolas en medio de una especie de subasta, y que a los padres, la verdad que a pesar de tener a un pibe ahí con una estrella clavada en el ojo, les preocupaba mucho más el sexo que la violencia. Y en este caso pasa un poco más por ese lado también, o sea, medio como que el hecho de meter o mezclar tanto la violencia como el sexo en un mismo videojuego también va más o menos de la mano. Siempre las mismas quejas van por ese lado. Es como no pueden ser que muestren este tipo de cosas en un videojuego. No puede ser que mi hijo esté jugando al GTA y de repente pueda alquilar una prostituta. Ah, pero tu hijo también le lanzó una bomba a la Casa Blanca en el GTA. Así que no sé qué tan Si bueno- estaba Trump, no sé si estaba tan mal, Tal ¿no? cual. O es la Casa Blanca, siempre va a Pero estar bueno. bueno tirar un granadazo. Pero Esto yéndome, digamos, al lado de Estados Unidos. Punto que es donde extra- atacar la Casa Blanca está mal. punto extra para Sebas, que siempre dice que los yankees tienen una doble moral increíble, que puedes desmembrar gente a rolete, pero mostrás una teta y sos Satanás. Voy a ser mucho más gráfico. ¿Cuántos petes vieron en una película y cuánta gente decapitando y es que le explote el pecho? En Deadpool hay ¿cuántas decapitaciones? No, pero Pero fuera de cero joda, felatios. no vas a ver nunca eso porque encima es mucho más explícito el sexo que ves. A mí me habían dicho que iba a haber felatios. En Blade hay uno, me acuerdo que porque fue muy raro. ¿Sí? En un momento, creo que en Blade, que en un momento entra como un bar y están como uno, Ah, ¿qué? Me- ¿El bar de vampiros? me parece que sí. O no me acuerdo si en Blade o en una película así tipo de acción de esa época. Vamos a ver, Blade. Blade, no, mirá que ya la vi. ¿No era Blade? Ok, No, pasa Blade que yo no no. miro mucho esas películas y cuando veo algo me acuerdo. Pero Iba- sí, es mucho más común ver una decapitación recontra explícita y sangrienta que es algo subido de tono, Y porque es tampoco es mucho que más ves sexo jodido, explícito. Y es mucho más jodido porque, a ver, si sale mañana una película, ¿qué haría mucho más quilombo? ¿Una película donde la protagonista la decapiten? ¿O una película donde ves a una protagonista o un protagonista haciéndole un petardo al otro? La segunda. Dejemos Pero sexo por oral. escándalo, Por escándalo. Es que me es muy graciosa la palabra petardo. No, iba a decir, hablando, Pero no. fortaleciendo un poco lo que estaba diciendo antes, me parece que cuanto la película es más violenta, en cuanto a película de terror en general, es más violenta, más burda es la escena de sexo, me parece. Y más teta ahí a la... Desconozco. En general, no en cuanto a las modernas, sino a las más noventeras. Me parece. Y les dejo una pregunta por ahí para que piensen. ¿En qué juego que hayan jugado, digamos, de ¿Qué van a jugar ahora? de AAA o cualquier otro tipo, hayan creído que tal vez teniendo una escena de sexo les cambia algo en la historia o, digamos, les cambia algo en la jugabilidad? O sea, que el sexo haya tenido algún tipo de importancia o simplemente decir es un momento incómodo donde la verdad me conviene no estar jugándolo mientras está mi tía, la que tiene el pañuelo celeste, A mí delante me- del televisor. A mí me llama la atención cómo terminaste ese jueguito de los masajes, de reflexología en tu casa. Eso está más atado a lo que son las novelas visuales. No Que seas son juegos tirapiedra. directamente, no, que son juegos Le directamente. tiró la baldosa ahí para que la pise. Pero, Pero nada, a ver, Decilo, decilo, explicando un poco de esto, digamos, que venía al caso también porque iba a hablar al respecto. Hay juegos que directamente no esconden demasiado la temática sexual, Son que eróticos. me parece que está bien porque directamente están apuntados a un público que consume ese tipo de videojuegos. No, digamos, escondiéndose tal vez en otro tipo de, digamos, digamos, cosa, digamos, todavía más popular, como es tal vez la violencia. Terminan como diciéndote que el hecho de tener un contenido sexual termina siendo como haciendo el videojuego más adulto o, digamos, para otra especie de público. Igual voy a salir a bancar. Yo Sí. banco totalmente. A ver, un juego que es erótico porque claramente tipo jugás el cosa. A ver, nosotros nos cagamos de risa, ¿no? Y también, ahora voy a hablar de eso. ¿Del Sanrancagura? Sí, nos Sí, cagamos bueno, de es risa. toda una saga de relacionadas, digamos, basada en el ecchi, y Como en que sus Marvel. personajes son voluptuosos y cada uno de los videojuegos que largaron, digamos, en todos estos tienen como su temática particular. Pero el juego va por eso. Y no te miente, para mí, lo que podemos discutir y es criticable tal vez es cuando en un juego donde la historia, la jugabilidad debería ser buena, te lo venden con la sexualidad. Y entonces, y ni siquiera con la sexualidad, con una cuestión más porno, digamos, en algún punto. Y ahí estás un poco, digamos, una cuestión de
realmente estás comprando el juego por eso, cuando, no sé, podés googlear algo ahí en internet y ya está. Es como decir que yo jugaba al Senran Kagura porque me gustaban los juegos de pelea, nada más. No, los juegos por la historia. Claro. Robert, el abogado, te dijo que digas eso. Cierto, perdón. A mí lo que me pasó, lo primero que pensé cuando mencionaste esto, Robert, es que con los juegos que jugué últimamente, que me puedo acordar, no recuerdo alguna escena de sexo, siquiera que hubiera. En Pokémon, pero- cuando hay una pareja recién casados que uno tiene Onix y la mina tiene un Cloyster. Por Dios, las implicancias. Pero sí que, por ejemplo, lo que siempre me pasó es que, bueno, todos ubican Bayonetta, ¿cierto? Sí. Sí. Bayonetta igual tiene una mecánica de juego parecida a un juego que no necesariamente me gusta, que es el Devil May Cry, que es muy machacoso, es tanto que me parece como que te adormece de lo muy machacoso que es, y no me gusta mucho. Y eso que a mí me gusta lo simple a veces en los videojuegos, pero me da un poquito como de vergüenza ajena Bayonetta. O sea, Pero bueno, el tema es que es otro juego que directamente no es que te intenta vender un juego de acción, es simplemente un juego erótico de acción. Ok. Por así decirlo, A porque medida que- el personaje está diseñado para parecer, digamos, sexualizado. O sea, es incluso una parodia de sí mismo. Ah. Si te pones a jugarlo, digamos, la historia de la mina o cómo se comporta la mina es como demasiado de, por así decirlo, Oversexual. sí, oversexual. O sea, te das cuenta, es como o está actuando o directamente es difícil saber que vas a encontrar una mina así, porque es como recordarías a Mikami, o sea, una mina que se aprovecha, sí. digamos, Es paródico, de, casi, claro, claro. paródico, donde la mina se aprovecha del hecho de que está buena para, digamos, jugar un poco con la historia del videojuego en ese sentido, y muchas veces también aprovecharse de eso, digamos, por lo menos con los protagonistas que están alrededor. Es que yo, cuando Robert me dijo hoy, bien de que iba esta columna, empecé a maquinar y pensé que pensé cuatro especies de funciones que juega un poco esto de la sexualidad y sensualidad en los juegos. Síganme, en juegos No. y en el arte en general. Pensé 4, las inventé caminando para acá, o sea que tampoco estuve investigando ni nada. Pero Tendría que pensé- haberles avisado con tiempo. no, pero está bien, porque a mí a veces me gusta venir a discutir y a pensar en el momento. Uno es la belleza. El nivel tipo más básico es, muchas veces una mina, porque sea linda, no quiere decir que te la querés trincar ni que te calienta y nada. Sí. Hay No, comparto la a ver, idea. nosotros- digo minas porque nosotros somos todos heterosexuales, pero puede ser chabón o lo que sea. hombres blancos heterosexuales con privilegios. Sí. No, pero bueno, pero es lindo ver una mujer linda Sí. en la pantalla. A ver, es mejor que ver una mina que no es tan linda y que no te atrae tanto. También con chabones, a ver. Fuera de joda, Brad Pitt es un chabón fachero. Es lindo verlo en la pantalla que ver, no sé, a Babi Checopar haciendo... Bradley Cooper. Babi Checopar fe del planeta solo por existir. Bueno, pero ¿me entienden lo Mati, que digo? ¿preferís saber a Sí, Bradley Cooper o a Lady Gaga? Mati, No, ¿Henry no. Cavill de Geralt de Rivia o Babi Checopar? O Bradley Cooper. ¿Puedo decir Henry Cavill pero como Superman? Sí, claro, Mm. siempre. Bueno, pero bueno, Bigote. niveles. Sí, Uno, también. el nivel ese, nivel de Sí. la belleza, que ya es de por sí una cuestión de belleza que me parece bien. Hay personajes que son muy lindos en los videojuegos o películas. Yo les dije, yo he hecho zapping y de golpe hay una película que hay una mina que es muy linda y lo dejo por, "Che, qué linda esta piba, mirá qué bien que actúa, no sé. Ramona Flowers. Y que no es que tipo me calienta, ¿me entendés? No Que me gusta Simplemente tanto. por un ¿Qué agrado bien visual. actúa? Dice Claro. su que la rota. Fue un tanto irónico, pero sí. Segundo, acá es donde me cuesta un poco diferenciar, pero para mí hay una cuestión, y esto ya de por sí no me gustan los términos que uso, pero no tuve tiempo para pensar otra vez, una cuestión más erótica, donde es más una cuestión de creación y de usar la sexualidad y la sensualidad en pos de la trama y en pos de contar algo Yo que... diría algo exótica o sensual más que sexual. ¿Qué? Decímelo No, de vuelta, a ver. está metido, a ver, lo sensual está relativo a lo sexual. Pero Una espera. cosa es una persona sensual Ajá. que te parece sexy, entre comillas, Bradley Cooper. pero Hijo de puta. por lo físico o por el carisma. Ajá. Y otra cosa es un personaje sexualizado que termina siendo algo chabacano, Una como cosa- Marioneta. Bueno, o por ejemplo. Pamela Anderson en Barwire, por ejemplo. Exactamente. Bueno, pero puede ser sensual. Igualmente, esta es la distinción que iba a hacer. Porque piensa, Perdón. yo iba más en la función en relación a cómo funciona con el producto. Y otro es algo directamente porno. Genio. Tipo, ¿Por qué bueno, no tiene? por ejemplo, no sé, Pamela Anderson agachándose y que se le salga una teta en una película, ¿me entendés? O directamente las películas como las de terror donde directamente trincaban. Me hace ruido un poco esta definición, pero no sé si a grandes rasgos se entiende. Como una más armónica de la historia donde se usa la sensualidad, a veces para contar algo que realmente tiene con la sensualidad. Por ejemplo, 50 sombras de Grey.
que hemos visto la película. ¿Quién pero- la vio? Sí, pará, Va, quiero ¿quién la ver vio? Yo no la a vi. dónde Yo va la vi. esto. No, Mírala. pare, Yo pare, pare. no Mirala. la vi La ni, vimos. ni leí el libro. ¿La Ga- vieron? Sí. Garpa sí, verla, sí, te sí. cagas de risa. Te cagas de risa. Sí, termina siendo Prefiero una ver película de humor. Thor. No, mirala porque te cagas de risa. En serio, es muy mala. Mati, Pero mirá, viene- Mati está callado. Vamos a ver Gran Torino, Diego, dale. Es buena para comedión. bajar, ¿eh? Sí. Está bueno. Sí, sí. La traigo un Si día. consideras a Gran Pero Torino bien, un bien comedia- escrita. Podría ser una cuestión erótica. La Claro, historia que cuenta. Si tan solo estuviera bien escrita. Si tan solo entendieran lo que explica el sadomasoquismo y no esa Bueno, relación de abuso horrible. Me gusta que justo hayas usado esta película de ejemplo porque es todo lo contrario a lo que, digamos, uno esperaría a la hora, digamos, de conseguir un producto de calidad relacionado con el sexo. Acá directamente te venden una historia que se supone que, digamos, tiene sexo en el medio y se supone que es erótica y lo hacen mal. O sea, simplemente... Pero es mal de empezaron guión para hablar- eso, directamente. Va por... Igual, espera, déjame Sí, terminar lo perdón, último. Eran sí. las 4. Belleza, este duelo entre erotismo y más algo más pornográfico. De hecho, hay una frase que no me acuerdo de quién es que dice, yo no sé lo que es la pornografía. No puedo decir lo que es la pornografía, pero si lo veo, puedo decir que eso es pornografía. Es muy difícil a veces distinguir. Pero se entiende, ¿no? De hecho es como un continuo, porque no es que hay una cosa y otra. Hay cosas que son más eróticas con un poco más de trama y otras cosas que son más porno. De hecho, por ejemplo, voy a decir algo. Game of Thrones, los libros, la sexualidad está muy bien integrada en la trama. Y que no sé... Walking Dead en los cómics también. Claro, que a ver, Sí. que ponele que Daenerys tenga 16 años, tenga un montón de poder, está re caliente y viene un chabón que le habla un poco al oído y ella se calienta y a veces, tipo, no sé, llama a una de las criadas y se encama con ella porque está caliente y bueno, ya está. Y- Voy a leer los libros. sí, hay menos escenas. Pero en la serie hay mucho. En la serie es muy porno lo que hace. Hay tipo, Las primeras temporadas se zarpa. hay una cantidad de tetas por tetas que no... ¿Qué es no el tienen primer nada. capítulo de segundo en la que la colorada le muestra la entrepierna? Que no se llega Sí, a ver. sí, el primero. Primero, no segundo, es- Primero, sí, segundo, sí. Sí, de los Pero- primeros son. Lo que dice Sebas es que la serie tiene un manejo mucho más explícito, bordeando más la intención Y de- pornográfica. ¿Cuántas tetas hay en la pantalla? Tal cual, como del shock value que genera la cuestión del desnudo explícito, del sexo explícito, que en los libros está sugerido, es más integral a la trama, la descripción de la escena, y No, tiene un y a componente veces más no, hay erótico. cosas muy que son muy descriptivo. explícitas. Es muy descriptivo. Sí. Pero es armónico. Bueno, para lo que Game of está Thrones no hubo un pasando. primer plano así, en un pene con Un verruga. El de suave. Hodor. Sí. El de Hodor. No, El en la de- sexta y temporada. después el de un actor, No sé qué viste. uno de Game los of protagonistas de... Sí, pero era uno de un teatro. Sí, uno de un teatro, Un sí, actor que X. directamente te choca en la cámara. Ah, sí. No, Cuando ¿sabes que no lo vi sí, ese? Ari Lo está en que decía, Bravos, si está muy cerca de la pantalla, tú... Ari está en Bravos, hay una compañía de actores de los Se cuales escucha. ella tiene que matar a uno y por ahí la cámara te traiciona y te dice, ¿esto tiene una verruga? ¡Plá! Y viene una longaniza y trompea la cámara y vos te dejas preguntándote qué pasó. Bueno, esa ¿Soy gay distinción, o no? esa distinción y la última que a mí me parece muy importante es el humorístico. Hay un potencial de todo lo que es sexo para el humor que es genial y los japoneses lo manejan muy Sí. bien. Sí. Los japoneses se ríen mucho de ellos mismos ser muy pajeros. Sí, A ver, como vos decías Bayonetta bien. sí. Bayonetta, bueno, es una parodia en sí mismo de Es todo toda lo una que, parodia, a ver, lo que representa la sexualidad en un personaje femenino. y de la exageración del juego que es tan pajero que es gracioso, ¿no? No es que, imagino que nadie compra Bayonetta para calentarse, sino porque es muy gracioso, digamos, el hecho de lo sobresexualizado que hay. Me acuerdo el tráiler, creo, del segundo, que salta ella disparando con las piernas abiertas, se le mete un Sí. primer plano a la entrepierna, cuando decís, dale, hijos de puta. Claro, decís, bueno, ¿qué me están el tema es qué me están vendiendo en este juego? También está el tema historia. de la solemnidad que los occidentales le encajamos al sexo, y ahí tenés potencial humorístico. Donde hay solemnidad te podés cagar un poco en eso y Sí. hacer humor. Bueno, a mí me pasa, por ejemplo, pensando mientras estaba viniendo, digo, bueno, pensando un Pensando un videojuego, no, o alguna trama de un videojuego donde, digamos, la temática sexual haya tenido alguna cierta importancia en el mismo. Por ejemplo, en una novela visual, y las únicas que se me ocurrieron fueron estas, donde, digamos, la sexualidad está, digamos, como parte esencial de la trama por una cuestión de que, dependiendo de las decisiones que tomes a la hora, digamos, de tratar de conquistar, poner a tus compañeras de salón, por así decirlo, en la trama, ocurren cosas que te llevan a un final, uno más trágico que el otro. O sea, el sexo realmente en este tipo de historia, el juego se llama School's Days, que el día de escuela, que esto se los había comentado anteriormente. Sí. Era Termina re turbio. Sí. creepy. Tiene un montón de finales, la verdad que son bastante creepy y, digamos, muy pocos son como finales felices, por así decirlo. Pero, ¿qué pasa? Depende mucho de las decisiones que tomás vos con respecto a la sexualidad de tu protagonista.
Digamos, si vos decidís como decir, bueno, yo voy a ser el macho que se las voltea todas, que esto y lo otro, el juego no te termina de recompensar el todo, porque dependiendo de cómo vas desarrollando la historia, cómo vas dejando tu personaje parado delante de toda la, digamos, todo el mundo este que te plantea, normalmente termina en tragedia. Entonces, digamos, el sexo en este caso, en este juego en particular, sí tiene un peso relevante para la trama. Y es el único caso donde se me ocurre, porque después he tenido, digamos, videojuegos AAA con contenido, digamos, con la posibilidad de tener contenido sexual, que la verdad, el hecho de, no sé, haberme trincado a las minas en, digamos, el God of War, lo único que hacía era darme 2 o 3 pelotitas más de energía para más adelante subir un poco de nivel, pero tampoco es como que, no sé, después de trincármela me daba tipo la posibilidad de tenerlas como aliadas en una futura pelea. El God of War Que- pasa que es muy macho el juego. Por eso, bueno, pero Es ha pasado, digamos, en otros... polémico, es discutible. En el GTA directamente es un accesorio más de que no hace para nada la trama, simplemente porque mostrarte un mundo real donde la prostitución existe, donde puedes ir a un... Te podés drogar coso, también. Donde te podés drogar, donde podés ir a un club stripper, digamos, simplemente hace el juego más maduro. La verdad que tampoco me hace a la trama en sí. Para mí la parte más madura era cuando en el Vice City yo podía escribir Panzer en el teclado, que hay un tanque de guerra y podía destruir toda esa especie de Miami que había por ahí. Me Sí, corría por el eso. FBI. Es como difícil de encontrar tipo juegos que hoy en día, digamos, no sé, jugaste y o se toman esto como algo, digamos, como un accesorio o directamente una parodia. Por ejemplo, el Saint Road, que es una especie de GTA pero totalmente llevado al extremo. Sí. Toma la sexualidad como si fuera una parodia, como parte de la parodia del juego. Por ejemplo, no sé, tenés un arma que es directamente un bate, que es un consolador, digamos, de pene de plástico larguísimo con el cual podés destruir una patrulla. Tenés armas donde pones a bailar a la gente, boludeces por el estilo. O sea, los personajes femeninos están como muy sexualizados y tu personaje es como demasiado macho tonto, ¿viste? Como decís, es como... No, chabón, pará Como un poco. Schwarzenegger en Brasil. Sí, bueno, mejor ejemplo no se me habría ocurrido. Pero en definitiva Sí, eso. vale. O sea, hoy en día la verdad que es difícil decir que... Es muy turbio ese video, Ese boludo. video hay por lo menos 3-4 delitos por minuto. Zarpado, boludo. Para el que se pregunte de qué estamos hablando, es un video de Arnold Schwarzenegger en 1981. Que lo en puedes Río- googlear, Sí, que está en YouTube, en Río de Oh, Janeiro, como recorriendo el carnaval y haciendo cosas que, bueno, son Acoso penalizables. sexual. Sí, básicamente. Literalmente acoso sexual por lo menos unas 6 veces más o menos. Y es increíble que haya llegado a gobernador con ese video dando vueltas. Y otro juego donde se toma en parodia un poco el tema del sexo es en el de South Park, donde es parte, digamos, como de la trama del videojuego, donde te empezás a inmiscuir en, digamos, en distintos lugares después de hacerte hecho pequeño, y en una de las pasadas te terminás como enfrentando a varios enemigos en el medio del coito de la madre y el padre del protagonista. ¿Eso es en la vara del destino? Exacto, De la verdad. Hijo la de vara puta. de la verdad. Está increíble. Sí. Spoiler, te aplastan las bolas de tu padre. Sí. Qué horrible. Es muy gracioso. Pero por eso, digamos, es como muy paródico. Y después tenés juegos, que acá me voy a ganar un montón de enemigos, probablemente por mencionarlo. Pero el Mass Effect. Mirá que igual por estamos superando récord de oyentes. hablando del Mass Effect, que la verdad que, mirá, si te soy sincero, por todas las cosas que he visto, porque no lo he jugado, dicen que muchas veces como podés tener sexo con todo tipo de especies o subespecies extraterrestres, La verdad, Kirk. sin terminar teniendo... Sin terminar de tener, digamos, como un impacto relevante con esto en la trama o el desarrollo de tu personaje. Simplemente trincar por trincar al infinito y más allá. Perdonen a la Ok. gente que realmente disfruta este tipo de Los videojuegos. de Pixar pero están preocupados. por realmente, eso, realmente como que termina siendo como parte de estos juegos que terminan utilizando el sexo más como una herramienta accesoria para decir, bueno, te damos la posibilidad de tener un juego un poco más maduro y hiciste no esa- realmente tener como Le brilló el ojito mate, eh. No, Guarda, guarda. no, el ¿sabes despertó por el qué? Grinch. o por lo menos ponerlo en un nivel de importancia para el resto de la trama. Sí, No, Mati. me había quedado pensando, ¿jugué algún juego que tenga contenido sexual sacando al God of War y Witcher. al Witcher? Y me acordé del Fahrenheit, Mm. que vos los tenías que prácticamente mover para tener sexo. Mira, ¿Qué? ¿Movimiento de cadera? ¿Cómo? Sí, No entiendo. Arriba, abajo, adentro, adentro. más Una o- fatality era. Más o menos, sí. Uy, activé el modo Fatality. Me acordé de ese juego, pero después otro juego triple El Fallout tenías la posibilidad de tener sexo, pero la verdad te lo presentaba como una
parte, digamos, del desarrollo digamos, de armar una familia con tu personaje, y lo único que conseguías era una pantalla en negro donde decías, bueno, tranquilamente si me hubiera ido a dormir con mi Tenés personaje SIDA hubiera ahora. pasado lo mismo. Y probablemente en el Fallout sí, y SIDA radioactivo, Claro. dado la circunstancia en el mundo donde se desarrolla. El- Pero bueno, ¿creen que realmente, digamos, el Había- sexo vale la pena tenerlos digamos, en los Yo videojuegos? creo que en la orgánico. vida no vale la pena. Bueno, Había o sea, uno que se llamaba Catherine también. Bueno, el que era Catherine erótico más que sexual. Pero bueno, son esos juegos que están como Está apuntados empezando a directamente saltar la darle- ficha, bueno, lo soltamos a soltando. darle- hijo de puta. No jugué eso. Era Robert a Solo darle- la manejaba. no, la a mesa. darle importancia, digamos, a esto, porque es casi, te diría, una Dicen que es especie- buenísimo, Digamos, es un juego donde estás como en la encrucijada entre decidir entre dos tipos de mujeres con el mismo nombre, un nombre parecido que se pronuncia igual, y digamos, todo el estrés que le genera al tipo el hecho de relacionarse con estas dos minas al mismo tiempo y tratar de ver qué es lo que terminas tomando como decisión en los momentos en los cuales estás tipo en modo novela visual, y después tenés como la versión, digamos, como Es una Sí. cosa medio onírica, ¿no? sí, videojugable, por así del juego, que es ir resolviendo puzzle para ir consiguiendo, digamos, avanzar en la trama. Es como te diría La vida de Larry, Mati, pero- pero más o menos. ¿qué? es como Un el Larry juego. que habíamos mencionado, pero tal vez con un poco más de estética animesca. Y tiene una cuestión media psicológica Sí, también, me parece. hay un viaje psicotrópico. Todo el mundo dice que es muy bueno. Y, Perdón, ¿qué juego? Repite el nombre que me... Catherine se Catherine. llama. Ah, Catherine. Sí. ok. y ahora cada tanto salen unos juegos un poco más. Te decía, el otro día salió para Switch uno que también era erótico, tipo de terror, no sé qué, obviamente no lo voy a jugar por eso. ¿Vos Pero- no? Luigi's Mansion 2. Que va a ser el 31 de octubre. Muy bien. Un juego sobre De tensión madera. sexual, el Super Mario Bros. Que pobre Mario va ahí. Sí, no se salvó ni Mario en esta Bowser. temática. Pero bueno, nada, es Bowser. como difícil hoy en día encontrar, digamos, un videojuego con mucha importancia, por lo menos AAA, que donde esto del juego del erotismo y la sexualidad esté bien planteada. Y la verdad que, bueno, espero que tal vez llegue algún momento en la que dejemos de venderlo como si fuera algo accesorio, como para decir, bueno, este juego es como súper serio y súper maduro simplemente porque te da la posibilidad de voltearte todo lo que encuentras. No, también es, El dragón. es fanservice dentro del mismo Sí, juego. bueno, vendértelo como fanservice, la verdad también es choto, porque muchas veces termina cayendo en la idea uno de que simplemente el sexo digamos, simple te lo venden como algo como para llamarte la atención y decir, bueno, dale, voy a comprar este juego solamente porque tengo la posibilidad de, no sé, tener sexo como un dragón, como puede pasar en Dragon Age. Bueno, no sé si pasa ¿Qué? en realidad. Pero A mí en particular, a ver. No me parece necesariamente malo eso. Mm. Tipo, si a alguien le gusta ver como su personaje garche con lo que se cruza, no me parece necesariamente malo. Me parece que sí no hace un juego maduro, claramente. Me parece que es mucho más interesante meter la sexualidad de una manera integral a la historia, tal vez. No, a ver, no. Sí, que sea orgánico, Pero- no sea sexo por sexo en el momento. Dos cosas que son diferentes. Una es eso, que la sexualidad sea más o menos orgánica. No y, entre robots. y otra es usar la sexualidad como parte de la trama, como por ejemplo Evangelion. Evangelion hay todo un tema con la sexualidad que, a ver, tiene su parte pajeril, tipo los escotes de Misato, pero por ejemplo la relación que tiene Misato con la sexualidad tiene que ver con toda la trama de cercanías y lejanías. Mismo Shinji, la relación que tiene con Asuka, tiene mucho psicoanálisis, claramente, adentro. Hideki Anno. Iba a decir Robotech, pero no. Evangelion. Evangelion. Pero ves, ahí la sexualidad juega de otro lado. No hay tipo sexo gratis hasta no sé, la escena donde Shinji se masturba yendo a Coso. No es tipo solamente de shock. Tiene que ver a la trama. Sí. Por eso digo, son tres cosas diferentes. Una es sexo gratis. A mí no me parece necesariamente malo. Me parece que estoy totalmente con vos en que no hace un juego más maduro. El tema es cuando ese sexo gratis te lo fuerzan. Eso sí, por ahí choca un toque. Sí, sí, ahí sí, obvio, sí, totalmente. Si estás en un juego que no tiene nada que ver y tenés que andar ahí volteando al pedo, sí, sí. A mí me parece que igualmente mi postura en general en cuanto a la sexualidad es que hay que relajarse un poco, tipo... es un embole cuando se sexualiza todo, pero tampoco es para tirarse de los pelos. Claro. Es mi postura particular en general. Ah, porque no tengo, claro. No tengo pelos. Y No la tengo otra sexualidad. es esto de usar la sexualidad como un elemento interesante para explorar personajes. Porque realmente, no sé, por ejemplo, los X-Men, los que son mutantes, colosos, ¿qué onda, me entendés? Rogue. No quisiera Rogue, ser esa ¿qué onda? mujer o hombre.
papá. Ese me parece interesante. A ver, no, claramente no en una serie para Disney, ¿no? Pero en un coso maduro me parece algo interesante. A ver, Jin, con esto que se puede conectar con otra persona cuando tiene sexo, ¿qué onda? ¿Cómo funciona ese enlace psíquico? ¿Me entendés? No entres ahí. No, Scott, ¿qué diablos? ¿Qué mierda estás pensando? Profesor X Scott, ¿en serio? Dios mío, tráigame el casco de Magneto. Sí, la verdad. No, pero en ese sentido me parece muy interesante y no hay que ser pacatos, o sea, todo el mundo, la sexualidad es parte del ser humano. Ujú. Solamente que a veces está mal utilizada. Sí, yo opino primero lo mismo que Sebas, y en segundo lugar quería agregar una pequeña cuestión que me parece que es complementaria. Por un lado, que me parece que el sexo está, ¿cómo decirlo?, socioculturalmente sobrevalorado porque lo tapamos tanto que cuando aparece genera escándalo. Entonces, Mira lo sí, que le pasó a Japón. tal cual. O sea, ahora lo quisieron tapar tanto que ahora le sale por todos lados, por lo general en forma de tentáculos. Pero como dice Sebas, si fuéramos culturalmente y socialmente hablando más maduros, que creo que con algunos tropezones, pero vamos avanzando hacia ese lado, nos lo tomaríamos con más naturalidad, que es como lo que es una faceta natural de la vida del ser humano. Algunas de esas facetas nos cuestan, esta es una de ellas, pero no quiere decir que no. Ahora, Nos cuesta conseguirlo. tal cual, es tan difícil. Pero como cualquier elemento que Ahí está. como cualquier elemento que esté utilizado en una historia, para mí tiene que servir a la trama, si no está al pedo. Ya sea que fuera una cuestión de sexualidad. Bien, perdón. No, Perdón. ya, gente si, de al- Twitch si acaba alguien de está ver viendo en algo. Twitch, pueden ver unos gestos cuestionables de parte de Robert. Entren a Twitch. Y que esté prendido fuego, tal vez. Es twitch.tv/héroes en la radio. Pueden ver estas cosas cuestionables. Fue humor, muchachos, no creo en ese tipo de cosas. Ajá, sí, claro. Pero Pero si tienen cambio. Gracias por ayudarme, amigo. sí, eso, el Robert, no, el Robert tiene razón en eso que dijo. No, me parece que como cualquier cuestión que esté utilizada en una trama, está bueno que sirva a la historia en algún punto, y si no es una cuestión extra para generar shock value. Y Se va el ruido. eso por un lado, en lo que es la presentación de una historia, un personaje y cuestiones que hacen a un juego. Por otro lado, uno tranquilamente, hay ejemplos a morir de esto, por algo hay waifus y juzgandos, pero es normal que la gente desarrolle un lazo afectivo con el personaje que se encontraron en un videojuego, con el personaje con el que jugaron un juego, con el que ven una serie, etcétera, etcétera. Y para eso, me parece que parte de esta misma madurez cultural está en aceptar que va a haber intentos de erotizar a ese personaje y ponerlo en ciertas situaciones sexuales o eróticas. Y eso está todo bien, digo, obviamente vamos a encontrar algunas que no nos gusten o que nos parezcan que tanto particulares. Pero está bien, para eso viene toda esta otra parte del internet que está ahí para proveer el fanart que a uno se le ocurra, y que incluso hay toda una rama. Pornocho. Exacto. Hay toda una rama de indie games que se pueden hacer con los creadores con los software para crear novelas visuales o juegos de RPG, que ahí tenés infinitas posibilidades de gente que ya ha hecho, la mayoría japoneses, un montón de juegos de naturaleza ecchi, sexual, hentai, más realista, menos realista, con componentes de fantasía mágica de esto que no, con más fetiche de acá o de allá, o con el componente que se te ocurre. Lo puntual es, me parece que hay que tratarla con más naturalidad a la sexualidad y nos dejaríamos de hacer tanto problema. Tenés un montón de contenido subido de tono, si querés, sobre cuestiones que ya existen previamente, pero si lo vas a meter en un juego AAA, que sirva a la historia, porque si no es un componente de shock value y no sumaría tanto. Esa es mi opinión. Perfecto. ¿Alguien quiere agregar algo más? A mí me rompe más las bolas. No estaba pensando, porque dije tanta libre, no pasa nada. Pero por ejemplo, hay juegos donde me rompió las bolas que algunos personajes estén tan en pelotas innecesariamente. Algunos se O los peques de Tomb Raider eran demasiado ya. Sí. Se hacía el boludo el chaval. Bueno, a ver, Se ofendía. el mismo creador estaba como totalmente en contra de sexualizar su creación. Esto fue más una decisión de parte de... Es No que el había mismo sido por creador no se fue después del primer juego porque Sí, por las ideas extrañas que tenían con respecto a su Por las boobies. creación. por los grandes Las polígonos. tetas No, poligonales. sobre todo, acá sí voy a pegar un rol, perdón, un poquito a Japón. Algunos personajes son innecesariamente pajeriles y tipo... A veces es gracioso, a veces es como... Sí, incómodo. Dame un segundo. El tema, acá otra vez defiende, el chabón defiende, ¿viste? Se hace el boludo. No, pero creo que está representando también una sociedad de Japón, y creo que debe haber, no conozco la sociedad japonesa, pero debe haber un tipo así de ese estilo, ¿entendés? Y el perverso. De mujeres no. No, digo, por ejemplo, el Los maestro ojos muy Roshi. abiertos. Siempre hay un personaje así, y debe haber un componente real en la sociedad japonesa, de un tipo pajero, obvio. no sé. Sí. La represión que viene mucho por ese lado también termina explotando en cosas horribles. Es que en Japón justamente tenés esto, tenés tipo
es tan rígido que tenés todo este otro ambiente otaku turbio que bueno, que tienen muñecas, tiene almohadas de minas, y no entremos a investigar qué más Sí. cosas tiene porque, Dios mío. Pero sí, bueno, no sé, igual es un tema largo, es interesante, la verdad que estuvo muy bueno, Robert. Sí. Muy bueno, Has Robert. demostrado como el Robert con lo que el hombre con lo que El título asusta, el hombre con lo que consigue hace porno, Sí. básicamente. prácticamente. Desde toda la historia. El título asusta, pero bueno, era un poco para desarrollar cómo el mundo del videojuego ha tratado el tema del sexo a través de la historia y cómo hemos llegado hoy en día a ver qué es lo que vende, qué es lo que no. Así que, bueno, espero que les haya interesado. Tal vez más adelante podamos retomar un poco más el tema si encontramos alguna vuelta de tuerca. También, bueno, si quieren puedo empezar a como hablarles un poco sobre las novelas visuales y o juegos que les puedo recomendar. Pero bueno, por hoy vamos a cerrar el programa. ¿Cómo hacen gracias, para muchachos. comunicarse con vos, Robert? ¿Te das cuenta por Hub? ¿Cómo es? No, comuníquense a nuestro... ¿Qué no? No, Con- Xvideos, ahí nivel. Comuníquense a nuestras páginas héroes.radio. Tenemos cuenta en Xvideo ahora. Llegó De golpe un día Mira, vemos si se me héroes da anime punto- FLB, la vas a amar. Héroes.radio en Xvideos. Mira, ¿te imaginas si alguien lo crea? Subimos el programa a todos lados y Xvideo. Ey, publicidad es publicidad. Estamos en SoundCloud, iVoox y Pornhub. En fin, Llegamos. síganos en nuestras redes sociales, héroes.radio en Instagram y en Facebook, Héroes en la Radio en Twitch y en Twitter. Y después, bueno, tenemos nuestras repetidoras de podcast. Sí, tenemos nuestra cuenta en SoundCloud que es soundcloud.com/héroesradio. También nos pueden encontrar como Héroes a Secas en iBooks y Héroes Radio en en YouTube. YouTube también. También, que Sí. estamos resubiendo algunos programitas, también con la resubida de las streaming de Twitch. Y bueno, con esto los voy a dejar. Igual hay algo que sí podría estar en Xvideos. Vamos No, cuando Mati lo agarró al Robert en el Dragon Ball. Vos estás diciendo que me lo... Asado. Vamos a No. cerrar el programa y después la semana que viene lo charlamos. Quiero Un saludo. revancha. Che, si hay rol y eso, se puede pagar la La apuesta, apuesta, ¿no? ¿eh? Sería- Pobre Roberto. Pobre Robert. Vamos, No me bueno, tenías que haber dejado ganar. la verdad. Pero bueno, en definitiva. La verdad, tira, pará. No lo dejé ganar, muchachos. Perdí en buena ley. Un saludo a la gente que nos está escuchando. Mansa, gracias por el dato que nos tiraste. Y bueno, Gracias, un pequeño Mansa. saludo especial a la persona ¿Qué que gato? me recordó sobre que gato? no mencioné. No, Tienes razón, Dani. Estás quemando gente al aire. no, me tiró lo del juego de Hand Simulator. Y un saludo a un querido Justo. Lo incineró, lo incineró. a un querido oyente que bueno me recordó sobre un pequeño cosplayer trap que anda dando vueltas en la política argentina. Chao, Robert. Ah, por eso favor, sí, chao. sí, sí. Chao, Robert. Nos vamos con el tema que eligió el señor Matías. Me quiero ir con Sex de Frank Zappa. Apropiado. Yo Nos me escuchamos quiero la ir un semana remix que muy viene lejos. y bueno, si podemos volveremos. Un besito grande y adiós. Se me fue la mierda el tiempo. No, estuvo bueno. No sé qué opine de Twitch, pero. Cierto. Estuvo bueno.